Muy buenos días a todos ustedes. Nos hace el favor de acompañar esta tarde en el marco de este Congreso de Derecho Constitucional el doctor Santiago Nieto Castillo, el cual nos disertará el diseño constitucional de combate a la corrupción. Le damos un fuerte aplauso, por favor, al doctor Santiago Nieto Castillo. En la línea de honor nos acompaña el doctor Gonzalo Martínez, abogado general de esta máxima casa de estudios en representación de la señora rectora de esta Universidad Autónoma de Puebla. Nos acompaña también en la línea de honor la maestra Celia Maya García, fundadora del Colegio de Abogados Litigantes, hoy a 50 años de aniversario de esta institución, de este Colegio de Abogados Litigantes. De igual forma, en la línea de honor nos acompaña el doctor Sergio Delfino Vargas, presidente de la CONCAM. De igual forma, la doctora Yadira Cepeda Sosa, presidenta de la BANAM. Y por supuesto, el maestro Armando Coronel, quien es presidente de la Federación de Colegios y hoy presidente del Consejo de Honor y Justicia de la FECA. Si me lo permiten, y antes de dar inicio a la charla, plática del día de hoy, nos acompañan en la línea de honor la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados José Antonio Ortega Sermón, el magistrado Eduardo Sarabia Sánchez, y el magistrado Raúl Guerra Rubio. Y también observa el diputado Armando Sinesio Taylor, que nos hace el favor de acompañar esta mañana. De igual forma, también veo en la sala al maestro Luis Alberto Fernández, sector particular de la ciudad rectora. Luis Alberto Fernández. Y por supuesto, a don Sergio Arturo Venegas, quien nos cubre el evento, y gracias por estar aquí con nosotros también. Para cambiar el tema, le pediría al maestro Armando Coronel que pueda dar lectura a la currícula de nuestro invitado el día de hoy. Un pequeño ajuste, le voy a dar el uso de la voz a la organizadora también de este evento, la maestra Bautista, para que dé un mensaje. Muchas gracias, señor ponente, doctor Santiago Nieto, le agradecemos su presencia. Sabemos de sus múltiples actividades, sabemos que es un esfuerzo muy grande estar con nosotros, pero también sabemos que es queretano, que esta es su casa, que esta ha sido su casa de estudios, como lo es también de la magistrada Celia Maya y de casi todos los que estamos aquí. Aquí nos hemos formado durante mucho tiempo, bueno, algunos aprendimos, otros no tanto, pero aquí estamos. Yo quiero mencionar antes de empezar, porque ya después va a ser difícil, agradecer y explicar por qué es Congreso Nacional de Derecho Constitucional. El doctor Delfino viene de Aguascalientes y es presidente de la CONCAM. CONCAM quiere decir Confederación Nacional de Colegios de Abogados. Delfino Vargas de Aguascalientes, un fuerte aplauso. Está con nosotros la doctora Yadira Judith Sosa de la Barra Nacional de Abogadas
Ella hace un esfuerzo grande porque viene desde Tamaulipas, entonces también merece nuestro respeto y agradecimiento por estar aquí en el marco de este Congreso, y por eso es nacional, porque nos acompañan corporaciones de toda la República. No sé si esté Colima presente, Vicky Ríos. Vicky Ríos, por favor, de Colima. Ella es presidente de Barras, no sé si le ha de haber atravesado un accidente. Bueno. Roxana de Baja California. Roxana es una mujer luchadora. Presidente de barras de abogados, tiene barra internacional, radica en Estados Unidos y nos ha hecho favor de asistir a este congreso, porque es de las que dice voy y no me lo pierdo. Le agradecemos su presencia, doctora. También está la vicepresidenta de Baja California, la doctora Adolfina Escobar, también de Baja California. Les doy las gracias a los compañeros fundadores del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, que se funda el 2 de mayo de 1972. La verdad que somos ya muy poquitos y piezas de museo, pero aquí estamos con ustedes. Expresidentes también tenemos del colegio. Esta AC se ha formado por los expresidentes salientes que nos hacen favor de acompañarnos, y entonces les agradezco mucho su apoyo y su presencia. Gracias a todos. Y le damos el uso de la voz a Armando Coronel, que nos va a hacer favor de dar una semblanza del doctor Santiago Nieto. Gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar una pequeña semblanza, nada más una pequeña semblanza de las actividades que ha realizado a lo largo de su vida profesional del doctor que hoy nos acompaña, Santiago Nieto Castillo. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en ambas instituciones. Sus tesis recibieron mención honorífica. Actualmente profesor de las divisiones de Estudios de Posgrado de la Universidad Panamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT nivel 3. Destacado autor de diversas obras, entre ellas Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en los tiempos del género, de mujeres, feminismo y los derechos de interpretación y argumentación jurídica en materia electoral, una propuesta garantista. Ha escrito varios libros de coautoría, el más reciente titulado Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México, y ha participado también en más de 50 libros colectivos, así como en numerosos artículos de revistas, prólogos y publicaciones de circulación nacional. Es conferencista de ponencias a nivel nacional e internacional con temas como el lavado de dinero, inteligencia financiera
y combate a la corrupción, género y derecho constitucional electoral, delitos electorales, entre otros. Dentro de las actividades recientes de 2008 a 2013, ha sido magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 2015 a 2017 se desempeñó como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. De 2018 a 2021 asumió el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido, doctor, y queda con ustedes el doctor Santiago Nieto Castillo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muy agradecido con la Universidad Autónoma de Querétaro y con el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro por esta invitación absolutamente inmerecida. Muy honrado, además de que me haya tocado el enorme privilegio de formar parte, junto con el doctor Mariano Palacios y el doctor Enrique Burgos, de este congreso de carácter nacional. Quiero agradecer mucho a mi querida amiga Celia Maya, su presencia me distingue mucho. Por supuesto a Gonzalo Martínez, mi profesor verbal, por cierto, que es agradeciendo, por supuesto, la presencia de la doctora Yadira Cepeda, del licenciado Delfino Vargas, que platicamos hace un momento que me tocó estar presente hace 2 años en su toma de protesta en Aguascalientes, fuera de Feria de San Marcos, ¿no? Fuera de Feria. Y agradeciendo, por supuesto, a Armando Coronel la gentileza de sus palabras. Creo que voltear a ver este recinto para todas y para todos los que pasamos por estas aulas es evidentemente un tinte de orgullo y bueno, sobre todo ver a tantas y tantas caras conocidas. Quiero agradecer mucho pues, la presencia de Verónica Garza, por supuesto, de Juan Carlos Espinosa, de Sergio Arturo Venegas, de Paloma. Por favor, muchísimas gracias por la compañía, mi compañera de muchas batallas, igual que Beatriz Robles, que también se encuentra por aquí. Por supuesto, me distingue mucho la presencia de Armando Sinesio y Cristian Orihuela, legisladores queretanos, y bueno, la plana mayor de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, lo cual es intimidante. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Lomelí, muchas gracias a todos y todas ustedes honestamente por su presencia esta ya tarde. Bueno, quería agradecer a María Los Ángeles Urquiza la invitación. Muchas gracias. Creo que y decirles que, bueno, esto es un tema central, creo que para el país. Desafortunadamente los dos últimos reportes, ahorita quisiera hablar un poco sobre ello, pero tanto el de World Justice Project como el reporte de Transparencia Internacional nos han puesto en una situación mala en la materia de combate a la corrupción, y creo que tenemos que empezar a generar las discusiones importantes sobre cómo mejoramos los diseños institucionales y cómo, por otro lado, se mejora la efectividad en el cumplimiento de las disposiciones. Perdón, a Salto Fernández, igual, siempre te pones por esa zona, entonces pero bueno, a ver, hay una presentación, adelante si gusta pasarla. Un poco, hay mucha gente que ha escrito sobre esta materia, evidentemente. También es un tema que se ha analizado desde la perspectiva del diseño constitucional, por otro lado, desde la perspectiva del nuevo institucionalismo, cómo los diseños institucionales influyen o no en las conductas institucionales y en las conductas de la sociedad, y también pues, desde la perspectiva politológica, sociológica, jurídica.
A mí me gusta, por supuesto, mucho el trabajo de Ernesto Garzón Valdés, en su libro de Calamidades, cuando habla sobre el tema de la corrupción, lo pone como una de las 5 calamidades globales. El texto de egresados de esta universidad y de esta casa de estudios, de esta facultad, del doctor Jaime Cárdenas, en su libro sobre Estado de Derecho y Corrupción, junto con la doctora Mijangos, la actual fiscal anticorrupción de nuestro país. Por supuesto, Jorge Malen, para hablar de los temas de Poder Judicial, es muy importante la construcción que hace Jorge Malen, que hace Jesús Orozco, en los temas que tienen que ver con la corrupción en la impartición de la justicia. Yo veo, muchísimas gracias, veo también, pero bueno, a mí me gusta esta definición, me parece que es muy esquemática. Kierkegaard lo que señala es que existe una fórmula, y esta fórmula es, al final del día, discrecionalidad, más monopolio, menos rendición de cuentas es igual a corrupción. Y ustedes pueden trasladarlo a cualquier espacio de la vida pública. Es decir, si una instancia pública tiene la facultad de generar una adjudicación directa de manera discrecional, que tenga esa facultad monopólica, es una institución o una oficialía mayor que tenga esa competencia, y tercero, que no tenga la obligación de rendir cuentas, entonces esto nos va a llevar siempre a un tema vinculado con la corrupción. El ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la acción penal, al final del día, es una actividad monopólica, lo tiene el Ministerio Público de la Federación, los Ministerios Públicos locales. Claro, la Constitución permite que en ciertas acciones los particulares puedan ejercer la acción penal, pero no forma eso parte de nuestra cultura constitucional y jurídica en realidad. Y, claro, es discrecional, lo hace el Ministerio Público, lo hacen las fiscalías, y ante las recientes, inclusive sentencias, o por lo menos la decisión, por ejemplo, de suspender una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que recientemente emitió una ministra de la Suprema Corte de Justicia, pues entonces hace que no exista una rendición de cuentas apropiada. Además, hay toda una discusión respecto al sigilo de las carpetas de investigación, y es una discusión además absolutamente apasionante e importante de los límites de la libertad de expresión, los límites del derecho a acceso a la información pública versus los límites del derecho al honor, la vida privada o la reputación de las personas. En ese sentido, pues me acordé también, le agradezco al doctor Coronel que me puso ya nivel 3 en el SNI, ya alcancé a Gertz Maneros, pero no, soy el nivel 2. Pero bueno, pero esta es una buena definición al final del día, ¿no? Adelante, por favor. Ahora, ¿qué factores? Este es un concepto que ha trabajado mucho Edgardo Buscaglia. Buscaglia es un especialista en temas más bien de lavado de dinero vinculado con corrupción, más bien de temas vinculados con delincuencia organizada, pero señala que tenemos 5 problemas en esta materia. Primero, la distinción entre los estados democráticos y los estados que no son democráticos. La Organización de las Naciones Unidas, por poner un dato, señala que el lavado de dinero, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, señala que entre el 5.5 y el 7.5% del Producto Interno Bruto de los países es utilizado en temas de corrupción y lavado de dinero. Claro, si hay diseños institucionales menores, evidentemente este porcentaje aumenta. El Salvador, Honduras, Guatemala, pues están en niveles del 14, 16%. Si nos vamos al África subsahariana, a Zimbabue, a Zambia, pues estos porcentajes van a aumentar al 20%. Pero bueno, paradójicamente, países como Botswana, que uno pensaría que tendría el mismo nivel de Zimbabue o de Zambia, tiene una serie de mejoras institucionales relevantes. Claro, son mucho menos en población, pero tienen una enorme ventaja. No fueron pueblos que fueran explotados como tal, y tuvieron una buena decisión, que fue la nacionalización de los diamantes, para evitar que hubiera un tema de conflicto
entre los grupos al interior de Botswana, generaron políticas incluyentes, tanto en lo económico como en lo político, establecieron sistemas de representación proporcional, que finalmente permitieron que una mayor cantidad de personas ingresaran al ejercicio del poder, y esto permitió que Botswana tenga hoy la economía per cápita más desarrollada del África subsahariana y por encima inclusive de países como, insisto, Honduras, Guatemala, El Salvador. Entonces, bueno, aquí no se diga, ¿no? Entonces, yo creo que el punto central tiene que ver con esto. ¿Estamos en sociedades democráticas avanzadas? Yo creo que sí, México es una sociedad democrática avanzada. Tenemos, y lo he dicho siempre, si alguien me pregunta el porqué de los resultados electorales en 2018, pues tiene que ver con tres cosas: el carisma de López Obrador, evidentemente, en la peor elección que tuvo 32% de votación. Segundo lugar, la fortaleza del sistema electoral mexicano, es decir, en México se cuentan los votos, se cuentan bien, y tenemos un sistema de procuración, repartición y administración electoral, perfectible como todo, pero hay que, digamos, tener diagnósticos claros para saber qué es lo que se tiene que mejorar. Por ejemplo, en materia de fiscalización, por ejemplo, en temas de financiamiento ilícito de campañas, particularmente en delincuencia organizada, en peculado o en los temas de financiamiento de grupos empresariales, ¿no? Ahorita regresaré un poco sobre ello. Pero, y el tercer elemento pues, tiene que ver con el hartazgo de la sociedad mexicana en los temas vinculados con corrupción. Yo creo que eso explica en gran medida este fenómeno de transformación que estamos viviendo. Hace unos meses lo planteaba también aquí, no me voy a detener en esto, pero creo que la transición democrática generó un sistema en el cual teníamos tres partidos preponderantes, PRI, PAN, PRD, generó un sistema de gobierno dividido de 1997 al 2018, generó un esquema de creación de organismos constitucionales autónomos, pero a partir de 2018 el gobierno dividido terminó y una fuerza emergente, nueva, Morena, alcanza a tener en este momento 17 gubernaturas, más la mayoría no calificada, pero sí la mayoría en el Congreso, y esto implica una transformación de lo que habíamos estado viviendo durante el proceso que denominamos transición democrática. Yo soy de la idea de que la transición democrática ya concluyó, estamos en una consolidación democrática y finalmente creo que es lo que estamos viendo. ¿Qué tenemos hoy? Incertidumbre. ¿Quién va a ganar las elecciones en Tamaulipas? Doctora Yadira, no me conteste. Pero no la quiero poner en un trecho. Además, usted sabe que su gobernador y yo no somos buenos amigos, no nos mandamos regalos en Navidad, pero bueno, yo diría, hay una incertidumbre. Yo creo que va a ganar Morena, pero hay una incertidumbre. Durango va a ser una elección muy peleada. ¿Quién va a ganar? También, quién sabe. Yo creo que va a ganar el PAN. Pero veo más fácil que gane el PAN. Pero bueno, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas, yo creo que Morena. Pero a ver, yo diría si hay incertidumbre en Durango, digamos. Si hay, y esa incertidumbre es buena. Porque finalmente lo que nos está diciendo es que la pluralidad y la legalidad serían los mecanismos para la toma de decisiones institucionales. Nadie desconfiaría si gana el PAN en Aguascalientes, como nadie debe desconfiar si gana Morena en Quintana Roo, en Oaxaca o en Tamaulipas o en Hidalgo. Es un tema finalmente pues, de construcción de mayorías que al final del día también hay que entender los temporales. Una democracia lo que tiene que hacer es oxigenar y permitir el ingreso de distintas formas de pensar. Ahora, los controles políticos discrecionales. Si tenemos poderes judiciales débiles, fiscalías no autónomas, entonces vamos a tener un problema de debilidad que es un incentivo. Ahora, también hay que verlo aquí, tenemos un problema de sobresaturación en las fiscalías. Si un ministerio público tiene 80 carpetas de investigación, pues en realidad no tiene el tiempo de dedicarse de manera directa, y tenemos además un problema de diseño institucional también. Por la concentración del poder se ha preferido en casi todas las fiscalías del país generar un modelo en el cual hay una agencia de investigación criminal u órgano equivalente
que permite, que controla peritos, policías y analistas, cuando el Ministerio Público debería tener sus propios peritos, policías y analistas para poder ir desarrollando las carpetas. Si no, queda todo supeditado a la posición del grupo de poder. Entonces, al interior de cualquier fiscalía en lo particular. Yo no quiero ni hacer una crítica, digamos, a ninguno en particular, sino simple y sencillamente señalar, ojo, es un tema de diseño institucional. Queremos avanzar más rápido, pues hemos creado a los ministerios públicos una mejor capacitación, un equipo más grande para poder responder a la problemática que se presenta en un Estado. Los poderes judiciales, ¿qué necesitamos? Bueno, yo he sido siempre partidario de la idea del mantenimiento de las garantías judiciales, ¿no? Es decir, remuneración, estabilidad, régimen de responsabilidad, digamos, diferenciado, para efecto de poder mantener un tema que es fundamental, que es la construcción del Estado de Derecho. En ese sentido, el Estado de Derecho es uno de los temas centrales de cualquier mecanismo de combate a la corrupción y tiene que ver con algo, el control del poder, sobre todo el control de las élites políticas. Hace unos días leía un texto de por qué fracasan los países, que por otro lado me parece extraordinario. Y en ese libro, Robinson menciona que bueno, ¿por qué hay tantas diferencias entre Nogales, Arizona y Nogales, México? Si ustedes han ido a Nogales, pues en realidad, a Nogales, Sonora, pues en realidad van a encontrar, sí, una orografía difícil, van a encontrar marginalidad, van a encontrar, bueno, un Estado de Derecho débil, y en Nogales, Arizona, el ingreso, por ejemplo, 3 veces más que en Nogales, México. ¿Es una cuestión cultural? Pues no, es la misma cultura. Perdónenme, es la misma cultura. O sea, si ustedes se van a San Diego o a Calexi o a Mexicali, van a encontrar la misma cultura. Es el mismo tipo de comida, el mismo tipo de música, inclusive. A veces se habla inglés en Estados Unidos, ¿no? Y a veces se habla español en ciertas partes de la frontera de México. Es decir, las familias se interrelacionan. Entonces, la verdad es que, ¿qué marca la diferencia entre un espacio y otro? O sea, en realidad son los diseños institucionales. En realidad es la construcción del Estado de Derecho. Y bueno, eso lo podemos ver en muchas de nuestras realidades y de nuestras tragedias. Campo Algodonero, por ejemplo. ¿Por qué Ciudad Juárez se convierte en una de las ciudades más peligrosas del mundo en su momento, durante el calderonismo? ¿Y por qué El Paso no? Cuando es una sociedad conservadora como la tejana, ¿no? Quitamos a Austin y el resto de Texas es bastante conservador. Entonces, pero ahí mi duda, mi reflexión en torno a esto es ¿qué fue lo que sucedió? Se cumplen las reglas de un lado y del otro es muy difícil el cumplimiento de las reglas, y eso tiene que ver con las élites, en gran medida con las élites. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad en nuestro país o qué explicación se da? Hubo una explotación que viene desde la propia colonia hacia los grupos indígenas, y esto generó una enorme desigualdad social, y se fueron generando mecanismos de élite que estaban exentos a los controles. Y por eso me refiero, es interesante que el ejemplo que ponen los autores de este libro que estoy platicando sea precisamente Carlos Slim. ¿Por qué? Porque los controles que se tienen en México son más reducidos. Si ustedes se van a Guatemala, pues perdónenme, tuvieron en Guatemala que generar a la CECIN, un organismo de carácter internacional para controlar la corrupción dentro del propio país por las debilidades institucionales. Entonces, creo que el tema tiene que llevarnos a reflexionar sobre ello. El control de las élites políticas es fundamental. Y generalmente esas élites políticas que hacen proteger o evitar que se sancione a grupos empresariales o partidos en su momento, o incluso grupos que tengan que ver con la delincuencia organizada. Esto déjame plantearlo en este tema. Cuando se dice que hay y por eso, digamos, no comparto yo el mecanismo que desarrolló Felipe Calderón de combate a los grupos delincuenciales, no solamente por la violencia que generó, sino porque el combate tiene que ser holístico. Y por holístico me refiero a que, por supuesto que hay que combatir a los sicarios, y eso la Sedena, Marina, Guardia Nacional lo hace.
Pero mientras exista dinero, pues a esos sicarios van a ser sustituidos por otros. Y por tanto lo que se requiere es cortar el flujo de dinero. Y para eso, por supuesto, está el SAT, la UIF y otros organismos del Estado mexicano, las WIPES, ¿no? La Generación de Estados Unidos de Inteligencia a nivel local. Y en ese contexto hay un tercer elemento fundamental. No solamente se trata de controlar las estructuras financieras y el sicariato, sino se requiere controlar la corrupción política que les da cobijo. ¿Por qué surgieron los grupos delincuenciales como surgieron en Tamaulipas o en Michoacán? ¿O por qué surgió Santa Rosa de Lima con los conocidos a Guanajuato? En gran medida van surgiendo con cierto padrazgo, compromiso, miedo, temor de la clase política que termina siendo, por un lado, comprada, financiamiento a campañas electorales, y por otro lado, a través de la presión. Entonces, si no se combate la corrupción política, si no se combate la corrupción judicial, ministerial, que les da cobijo a estos grupos delictivos, si no se combate a la base social, y ahí es donde los programas de bienestar, por ejemplo, es un tema importante, es decir, cómo desarticular la base social de estos grupos criminales, pues implica dar oportunidades de empleo. Y claro, eso tiene que ver con dos temas. La iniciativa privada debe invertir en el país y por otro lado el gobierno debe generar programas de naturaleza social que sean eficaces. Pero mi punto aquí es lo que falló en la lógica de la política de Felipe Calderón fue hacer un ataque integral a todos estos medios o enfoques en los que me he planteado. En ese sentido, la sociedad civil es pasiva, hay que preguntarnos, la academia es complaciente, y yo honestamente no lo veo así. A ver, el tener un evento como esto implica que la sociedad civil no es pasiva, está en barras y colegios y asociaciones de abogados haciéndose presente. Y también que en la academia, que en la universidad se haga, la academia tiene que ser crítica o no es academia, tiene que ser crítica con sus objetos de estudio, nos guste o no nos guste, pero creo que es lo que finalmente estamos viendo el día de hoy. Bueno, un poco hablando ya sobre nuestra regulación, ¿cómo llegamos a nuestro marco constitucional? Y al final del día, ¿qué faltaría? Primero, el andamiaje se construyó a partir de, entre otros instrumentos, en la Convención de Mérida, ¿no? La Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción. Aquí ha habido una sentencia muy importante en México del juez Fernando Silva, que señaló que derivado de las obligaciones del Estado mexicano, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se desprendía un derecho fundamental, el derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, de vivir en un medio ambiente libre de corrupción. Y este derecho fundamental ha sido construido a partir de vías jurisprudenciales y tiene que ver con que se cuente con mecanismos institucionales de combate a la corrupción, pero también con participación ciudadana. Y esto ahorita me voy a referir a ello. El tema, por ejemplo, de los alertadores ciudadanos, que es un paso importante que se dio ya durante la legislatura anterior, tocó a Beatriz Robles trabajar en este tema, aunque creo que se podría ampliar. Lo tiene la Secretaría de Función Pública, pero creo que esto podría ser algo para todas las administraciones a nivel federal, estatal y municipal, el tema de los alertadores internos, ¿no? Creo, y aquí déjenme retomar, ¿qué hace la Convención de Naciones Unidas? Establece una serie de obligaciones al Estado mexicano sobre debida diligencia del cliente, sobre mecanismos de control de la administración pública y sobre todo sobre la búsqueda de un tema que es central, que son los beneficiarios finales. Ahorita regresaré un poco sobre ello. Pero este mecanismo de corte internacional nos permitió tener una primera aproximación y ordena la tipificación de ciertas conductas en materia de combate a la corrupción. Después, adelante, por favor. Tenemos además la construcción de lo que se conoce como la política anticohecho de la OCDE. México forma parte de esta convención anticohecho que está buscando, entre otras cosas, evitar la corrupción de carácter supranacional, es decir, que no haya corrupción por parte de empresas internacionales. Y es interesante porque México en esta materia tenemos el cumplimiento, debemos darle seguimiento a 20 recomendaciones de la OCDE. Vamos en este momento con 9 recomendaciones parcialmente cumplidas y 11 no cumplidas, es decir, vamos fatal.
Básicamente esa es una realidad. Muchas de ellas tienen que ver con la Fiscalía General de la República, y no es porque tenga yo pleito con el fiscal, pero es realmente algo que existe, ¿no? Ahora, ¿qué se trata? ¿Eliminar la competencia desleal? Sí, yo soy políticamente incorrecto, pero es un poco de ejercicio de libertad, ¿no? Ahora, castigar o penalizar a las empresas, ¿no? Y por otro lado, eliminar la deducción fiscal de los pagos, ¿no? A ver, se trata, y la verdad es que aquí tenemos un tema. Tenemos solamente en México 3 casos relacionados con cohecho internacional, 2 de los cuales están vinculados con el señor Lozoya. Gracias al señor Lozoya, hay que agradecerle, si no, no tendríamos nada, eso sería peor. Entonces, pudimos reportar a la OECD estos temas de corrupción gracias al señor Lozoya. Pero, bueno, adelante, por favor. ¿Cómo estamos a nivel nacional? A nivel nacional hay una reforma también muy importante en el año de mayo de 2015 al artículo 113 de la Constitución, esto que se llamó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. 3 verbos rectores aquí son importantes: prevenir, detectar y sancionar. A partir de un modelo de intersecretaria de vinculación de las secretarías de Estado en México. Me imagino que al magistrado Guerra le tocó como diputado federal la aprobación por las... No, ¿verdad? Por las fechas. Sí, por las fechas. Y fue un proceso de mucho debate. A mí me tocaba estar en ese momento, ya estaba yo, había salido era asesor en el Senado, ya era investigador de jurídicas, pero entre otras de mis chambas divertidas era asesorar a la fracción parlamentaria del PRD en el Senado. Muy divertido. Además me hice de muy buenos amigos, Mario Delgado, de José Robledo, de Adán Augusto López Hernández, la verdad, algunos tenían Miguel Barbosa, por ejemplo. Pero un tema aquí que yo quisiera rescatar es que el sistema fue creado, pero con ciertas carencias. Por ejemplo, se constituyó un comité coordinador, y ese comité coordinador tiene la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo cual es favorable. Sin embargo, si ustedes se fijan, ¿qué tipo de información se tiene? Pues las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, la información derivada de las carpetas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, la información de transparencia del INAI, la información vinculada con el Consejo de la Judicatura, pero no la evolución patrimonial de la Secretaría de la Función Pública. Pero esto es absolutamente insuficiente si no se encuentran 2 elementos adicionales. No nos sirve de nada la evaluación patrimonial si no tenemos, por un lado, la información financiera y por otro lado, la información fiscal. Y esto no es nada novedoso. Eduardo Bojorquez se lo planteó a Peña Nieto en su momento. Eduardo Bojorquez es presidente de Transparencia Mexicana, y la reacción de Peña Nieto fue que bajo ninguna circunstancia la UIF y el SAT se iban a subir al Sistema Nacional Anticorrupción. Resultado, se generó en vez de ser un mecanismo de task force, se convirtió en un órgano como de consulta y de generación de buenas prácticas, es decir, más normativo que de ataque a los temas de corrupción. Y seamos muy claros en esto: quieren combatir la corrupción, lo primero que hay que hacer es combatir la impunidad, y el combate a la impunidad pasa evidentemente por la judicialización de carpetas de investigación, por la generación de casos ante los órganos internos de control, etc. Entonces ahí creo que hay una de las primeras debilidades del sistema. El otro, adelante por favor, el otro tema tiene que ver con la generación de los CPCs. Y eso lo vinculo con algo que veremos más adelante, que es la Secretaría Ejecutiva. El diseño, nuevamente, insisto, el tema es: queremos combatir la corrupción, estamos generando 2 cosas: diseños institucionales, perdón por repetirlo tanto, y 2, voluntad política para hacerlo. Es decir, voluntad política para combatir la corrupción. En ese sentido, el diseño institucional fue un diseño, que tenemos en México, es un diseño que presenta algunas carencias. Fue reconocido recientemente en el informe de evaluación de América Latina del Lawyers Council como el mejor diseño en términos normativos, pero de los más ineficaces en los términos fácticos. Y la pregunta es: ¿por qué estamos en ese nivel? Y bueno, el Comité de Participación Ciudadana se integra, como saben ustedes, por 5 ciudadanos. En este momento pues, hay espacios todos que se encuentran vacantes, y hay una ausencia de coordinación. Yo quisiera regresar sobre eso.
¿Qué es lo que hacen? Emiten recomendaciones no vinculantes y el objetivo adelante de todo el sistema ha sido, pues en realidad, una mecánica de política pública en lugar de otra cosa. Ahora, en este sentido, nosotros, ¿qué es lo que estábamos viendo como debilidad? Primero, adelante por favor, si quieren, lo que plantearía yo como tema sería: el sistema se encuentra sobrecargado, primer tema. Tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción y de ahí el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, el de Fiscalización y el de Transparencia. La idea era generar comités intersecretariales, ese era como el objetivo. Sin embargo, queda, insisto, muy corto porque se deja solamente al plano normativo y no a la generación de casos. Y además tiene otra variable negativa el sistema, y es la ausencia de toda la información de la Fiscalía General de la República. Al incorporar solamente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se deja de lado, por ejemplo, hoy Fiscalía de Control Competencial. ¿Por qué es importante la Fiscalía de Control Competencial? Porque tiene la facultad de atraer cualquier caso de cualquier fiscalía o del federal. Y esto incluye, evidentemente, los temas de combate a la corrupción. De hecho, muchos de los casos relevantes se encuentran no en combate a la corrupción, sino se encuentran en control competencial. Y tercero, tenemos otra instancia, la FEPAD en mis épocas, o FICED, que también tiene delitos de combate a la corrupción. Por ejemplo, el artículo 11, fracción tercera de la Ley General de Materia de Delitos Electorales establece como conducta delictiva el peculado electoral. En la fracción segunda, el condicionamiento de programas sociales. Son finalmente actos de corrupción, dicho en buen español. Entonces hay mucha información que no está en el sistema y eso hace que el sistema pues, sea un sistema débil. Segundo, hay un tema también de alcance de la ley. Se refiere únicamente al ámbito público, cuando la corrupción también se encuentra en el ámbito privado y cuando muchos de los actos de corrupción al final del día se generan de una referencia de una persona del sector privado hacia el sector público. Y eso nuevamente el señor Lozoya, es decir, fue que Lozoya cometió un acto de corrupción, sí, pero ¿quién lo motivó? Lo motivó precisamente Marcelo Odebrecht y Luis de Wells, que fueron los que ofrecieron los recursos para el financiamiento de la campaña del señor Peña Nieto. Ahora, la estructura funcional también tiene algunos problemas. La vinculación, el flujo de información, sobre todo el Sistema Nacional Digital, no se encuentra, ha ido avanzando, pero no fue creado de origen para poder tener interrelación con todos los sistemas. Déjenme plantearlo inclusive así: la Fiscalía General de la República tiene fragmentación de las investigaciones porque no hay un sistema homogéneo que sea utilizado por todas las fiscalías. Y por otro lado tenemos el tema de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional. Cuando se creó el INE, en ese momento IFE, en sus orígenes, se creó con un órgano superior de dirección, que eran primero los consejeros magistrados, después ciudadanos, después electorales, y para la transición importante, por la más importante, la del 96, se constituyó con este órgano superior de dirección compuesto por ciudadanos y por otro lado, o ciudadanos no partidistas, si me permiten la expresión, y por otro lado la Secretaría Ejecutiva. Pero la Secretaría Ejecutiva dependía del órgano superior de dirección. Por supuesto que hay muchas tensiones y, por ejemplo, ¿yo qué haría en esta reforma electoral? Yo quitaría la Junta General Ejecutiva. ¿Para qué tienes un órgano superior de dirección y luego tienes una Junta General Ejecutiva que son los órganos ejecutivos que instrumentan cosas? Pero, ojo, ¿quién propone a los integrantes de la Junta General Ejecutiva? Es el presidente del INE. Y entonces, ¿ustedes creen que alguno de los integrantes de la Junta General Ejecutiva le va a decir que no es presidente del INE? Evidentemente no, pero es un problema de diseño institucional. La culpa no es de Lorenzo ni de los directores, sino es lo mismo que tuvimos durante muchos años en las Contralorías, que el gobernador, el presidente municipal, elegía a quién iba a ser el contralor. Ojo, ¿qué significaba eso? Le tendría competencia, facultad, alturas para poder enjuiciar a su jefe. Pues evidentemente no. Entonces, el modelo, digamos, yo quitaría la Junta General Ejecutiva, dejaría las direcciones ejecutivas dependiendo del Consejo, y con eso, pues, por supuesto, podría abaratarse costos de la operación. Otra cosa es el tema del voto electrónico. Yo estoy absolutamente a favor del voto electrónico porque se pueden
implementar, y también eso nos abarataría costos. Y creo yo, esto es intuitivo, creo yo que los jóvenes, las y los jóvenes, preferían votar por su celular que ir a hacer filas. Y eso incluso también abarataría el costo. Yo, como soy cero tecnológico, apenas puedo utilizar esto. Como ustedes verán, sigo con teclado táctil, lo cual soy como como decía ahorita mi querida amiga Maru Urquiza, soy también como pieza de museo. Estoy con mi placa. Pero regreso al tema. ¿Cuál es el problema con el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional? Que la Secretaría Ejecutiva no le hace caso al Comité de Participación Ciudadana, incluso el Comité Coordinador. ¿Qué es lo que se debería hacer? Un órgano ejecutivo y un órgano de dirección de corte sí, político, ideológico, ustedes quieren, pero con un órgano técnico que lo puede instrumentar. Exactamente como tenemos con el Instituto Nacional Electoral. Existe un órgano ejecutivo, los órganos ejecutivos que ejecutan las decisiones del órgano superior de dirección plural. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo se estableció este modelo? Temas importantes, yo creo que la 3 de 3, la responsabilidad administrativa, declaración patrimonial de intereses y fiscal, creo que es una base importante. El catálogo de sanciones, desde la suspensión, administración, destitución o inhabilitación de servidores públicos, incluyendo las multas. Yo creo que este tema de las multas económicas es relevante, ¿no? Pienso en el asunto de Javier Duarte, ese asunto me tocó en una parte llevarlo en FEPADE y conseguí una orden de aprehensión, me tocó una parte en la UIF también, incluso combatir una decisión muy rara de un juez que le había devuelto 40 propiedades, y eso lo llevamos ante la Corte. El asunto lo tiene la ministra Margarita Ríos Farjat, no se ha resuelto todavía, pero yo espero que esto pueda hacer que se le devuelvan al Estado, al Instituto para devolver al pueblo lo robado, los recursos. Más allá de lo anecdótico, ¿no?, de quién le pagaba a Karime Macías los recursos en dólares, más allá de lo anecdótico son las cantidades. Con Javier Duarte estábamos viendo que perdieron los veracruzanos 34,000 millones de pesos, o 34,000 millones de pesos, no es un chiste. Es realmente una cantidad relevante de recursos que fueron destinados a empresas fachada y factureras. Entonces, la sanción económica me parece que es un tema importante en nuestra normatividad. Bueno, al final del día, la división de sanciones, cuando las faltas son leves a cuando las faltas son graves. Adelante, por favor. Ahora, creo que solamente lo que plantearía es esta reforma ya en la legislatura anterior, en donde se estableció como delitos de prisión preventiva oficiosa el delito de enriquecimiento ilícito. Yo creo que, me parece que es, y en materia electoral, el de condicionamiento de programas sociales. Yo realmente hubiera utilizado el de financiamiento ilícito a los partidos políticos más que el de condicionamiento de programas sociales, porque el condicionamiento de programas sociales corremos el riesgo de que quien esté comprando el voto, condicionando un programa social, sea en el sexenio pasado una vocal de Prospera y en este sexenio una persona del bienestar, ¿no? Un servidor de la nación. Y ojo, estaremos hablando de personas de escasos recursos. Lo que tenemos que sancionar es sobre todo a los que orquestan estos diseños, ¿no? Y finalmente pensemos en estafa maestra, Rosario Robles, también se la duda, o pensemos en Operación Zafiro, también en el caso propio de César Duarte, ¿no? Adelante, por favor. La política nacional anticorrupción generada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ya para 2020 implica combatir la corrupción y la impunidad, por eso ya comentamos, la arbitrariedad y el abuso del poder, y promover la mejora de la gestión pública y involucrar a la sociedad y al sector privado. Y esto a partir adelante de ciertos proyectos o programas en cada uno de los temas. Aquí yo llamaría la atención en dos asuntos: en los puntos de contacto entre el gobierno y la sociedad, es decir, la necesidad de que la sociedad participe. Mencioné hace un momento la idea de los alertadores internos, es decir, la gente que va denunciando al conocer que dentro de una institución se está generando un acto de corrupción. Ojo, muy importante con esto,
deben existir mecanismos de protección. Porque en muchas ocasiones, y ha sucedido así en el derecho comparado, pasa algo que desafortunadamente también pasa en los temas de acoso y hostigamiento sexual. Es decir, la víctima termina siendo, o el denunciante termina siendo separado de los cargos porque no hay mecanismos institucionales para protegerlos. Y aquí se trata de eso, de que alguien interno que conoce la operación, que se está dando cuenta que hay un acto de corrupción, lo pueda trabajar. De hecho, alguna vez como Joaquín de la Lama, estuvimos viendo un tema de corrupción al interior de algunas delegaciones. Pero bueno, lo importante aquí creo que tiene que ver con cómo mejoramos. Realmente el nivel de judicialización de carpetas en el país es muy reducido, hablo a nivel federal y a nivel local, en los temas de combate a la corrupción, y en general de la impunidad. Del 100% de los delitos denunciados, de las carpetas que se abren en las fiscalías, por lo menos a nivel federal, en el sistema tradicional, cuando hablamos todavía de averiguaciones previas, el 98% quedaba en archivo o quedaba en un ejercicio de la acción penal, o simple y sencillamente terminaba prescribiendo y por tanto se iba a un ejercicio de la acción penal. Solamente el 2% llegaba a sentencia condenatoria. El sistema procesal penal acusatorio está pensado para darle un giro porque hay distintas salidas. Lo último es el caso que se va a juicio oral, pero antes de eso están los acuerdos preparatorios, están la suspensión condicional del proceso, está el procedimiento abreviado, etc. Es decir, hay muchos mecanismos para reparar el daño, porque el objetivo central no es meter a la gente en la cárcel, sino reparar los daños. Y ahí la discusión, por ejemplo, en el tema de quién es la víctima en los asuntos de corrupción es apasionante, por decirlo menos. Hay un tribunal colegiado, 2-1 en la Ciudad de México en materia administrativa, que ha dicho que es la sociedad la víctima. En algunos casos en particular, la Fiscalía ha reconocido el carácter de víctima a la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo. Y en otros casos no se le reconoce el carácter. Entonces esa discrecionalidad, nuevamente, es un caldo de cultivo importante para la impunidad. Y creo que en ese contexto el asunto está en la Suprema Corte, y la Suprema Corte va a tener que pronunciarse respecto a quién es la víctima en los temas de corrupción. Digo que la sociedad es algo demasiado etéreo, pero algo es algo. Preferimos que exista algo a que no haya nada. Y hay un grupo de abogadas penalistas jóvenes, se llama TOJIL, que han hecho una labor muy importante en este sentido de litigio estratégico para llevar los asuntos a la Suprema Corte. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuáles son nuestros diagnósticos? ¿No? ¿De dónde estamos partiendo? Primer diagnóstico clave, creo yo, la evaluación nacional de riesgo. México forma parte de Gafi. A formar parte de Gafi tenemos la obligación de cumplir con 40 recomendaciones. La historia muy reciente, en 1989 se crea Gafi por el grupo de los 7, en 1996 se establecen sus primeras 40 recomendaciones, en el 2000 México, junto con Argentina y Brasil, únicos países latinoamericanos, asumimos el lugar con pleno derecho entre las 37 naciones que forman parte de Gafi. Sin embargo, Gafi le aplica a todas las naciones del mundo. Bueno, Corea del Norte no, pero bueno, ¿quién quiere vivir en Corea del Norte? ¿No? Es un poco, también es un tema muy interesante, cómo el tipo humano de Corea del Sur se ha desarrollado desde la conclusión de la guerra de Corea 10 o 15 centímetros más alto en promedio que el tipo humano en Corea del Norte. Claro que tiene que ver con la alimentación, claro que tiene que ver con el deporte, claro que tiene que ver con el desarrollo, y creo que esto es algo de lo que tenemos que reflexionar. Bueno, un poco, digamos, un ejemplo claro de Kim Il-jong, ¿no? Termina queriéndose deshacer de su tío que había sido designado como su tutor, y tiene la idea de aventarlo a los perros para que los perros se lo coman, ¿no? Algo que pasa en todas las sociedades democráticas, por supuesto, ¿no? O terminan, el equipo de Corea del Norte pierde creo que 7-1 con Portugal en un mundial, y terminan en castigo encadenando a los jugadores del equipo de fútbol en la capital para que los pudieran escupir y balbucear la sociedad de Corea del Norte. Claro, eso evidentemente es algo que en una sociedad democrática no existe, pero por eso insisto en que Gafi se le aplica a todo el mundo, pero no evidentemente a algunos países que de cualquier forma tienen las sanciones que Gafi genera, ¿no? Entonces Gafi, en su recomendación número 1, obliga a generar algo que se llama una evaluación nacional de riesgo.
un enfoque basado en riesgo para todos los sujetos obligados, y entonces obliga a que en cada país genere una evaluación cada 3 años. La última de México es del año 2020, adelante por favor, y es una construcción tanto del Estado como de la sociedad en particular, y nos dio unos resultados creo que muy interesantes. Primera amenaza, delincuencia organizada. Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto, lo he comentado aquí en otras ocasiones, desde 2 de carácter supranacional, yo pondría 3, una, los cárteles de Jalisco, evidentemente, otra el cártel de Sinaloa, evidentemente, pero también yo pondría en ese rango al cártel del Noreste, o cártel del Golfo, que tienen, evidentemente, por su cercanía con Tamaulipas. El segundo tema es la corrupción. Claro, y esto es la multiplicación de los casos de ilicitud. Santa Rosa Lima, como ustedes saben, empezó robando huachicol y terminó después se fue al tráfico de drogas y tráfico de armas, y al final terminó en extorsión y secuestro, como está actualmente. Los Zetas inician como el brazo armado del cártel del Golfo, el tema solamente de armas, drogas evidentemente, y después termina siendo una red de tráfico de personas, de tráfico de órganos, de tráfico de armas, es decir, la multiplicación, la extorsión, por supuesto, cobro de piso, la multiplicación de las actividades delictivas de los grupos delictivos, y esto se mueve a partir de la impunidad. Y por supuesto, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Nuestras vulnerabilidades, ojo, tenemos 57% de economía informal, es una gran vulnerabilidad. Operaciones en efectivo en moneda nacional y en efectivo, en dólares en efectivo. Aquí el problema en dólares en efectivo son los centros cambiarios, donde hay poco control y puede una persona al día cambiar hasta $10,000. Es algo que tendríamos que modificar. El tema de las aduanas, ojo, el ingreso de fentanilo en este país se da por nuestras aduanas, y se da particularmente por Manzanillo, se da particularmente por las Cárdenas. Y finalmente el tema de la certeza jurídica y la impunidad, que es algo de lo que ya hemos comentado. Adelante. ¿Qué nos falta? Bueno, primer tema, evidentemente avanzar en los casos de recuperación de activos. No tenemos prácticamente casos de extinción de dominio en el país. Segundo, el registro de beneficiarios finales. Esto es algo que está trabajando la Secretaría de la Función Pública. Yo espero que la UIF siga en este proyecto, la verdad a mí me parece muy importante, y es la búsqueda del beneficiario final. Siempre lo pongo como ejemplo, pero bueno, el chofer del ex fiscal de Campeche es dueño de un predio que la Fiscalía de Campeche contrataba para poner los coches asegurados. Ojo, realmente el chofer te daba para tener, insisto, no les voy a decir el nombre, pues se apellida Cebadúa, o el chofer de Cebadúa compra un rancho en Chiapas, de veras al chofer le da para comprar un rancho. Este es el tipo de, y son una familia que mueve exitosa, 142 millones de pesos de pago en su tarjeta American Express. Bueno, acabo de ver la doctora ya está diciendo que por qué la invitaron. De haber sabido no vengo. No voy a decir el nombre, pero un gobernador del norte de la República, frontera con Texas y el Golfo de México. Sí, que es así, por supuesto. No, a ver, el tema, la compra de ranchos subvaluados que terminan expandiéndose y donde se instalan los campos de energía eólica. Ese es un tema. Incluso el tema de la playa, también, el tema de la playa de un municipio que se llama Soto la Mañana. Soto la Mañana, sí. Ese tema es un tema muy delicado, porque hasta un decreto. ¿Se emitió? Sí, para poder volver particular toda una zona que tendría que ser federal, en esencia. Es una zona federal y enseguida de eso hubo una especie de subasta de los terrenos, pero a un nivel muy alto de precio. Y ahorita los abogados de Tamaulipas forman parte de ese equipo de trabajo. Y vamos a cabo amparos, sí. 40
43 amparos. Ya, bueno, en realidad fueron 84 amparos, pero ya son 43 amparos que se... No, a ver, yo creo que es un caso, algún día si tengo tiempo escribiré a dos personas, no amigos míos. Sí, Yo tengo 3 enemigos, 2 ya saben quiénes son. pero estamos muy bien en ese tema, ¿eh? Sí. No, a ver, estamos muy bien en ese tema. yo creo que sí es una batalla que hay que dar, es una batalla al final del día por el Estado de Derecho, por el combate a la impunidad, al abuso de poder, y además porque se pasa. Un tema, me contó la ministra Sánchez Cordero, no sé, digamos, no lo tengo acreditado, pero que en algún momento el secretario general de la universidad o algo así querían meter a un secretario administrativo, que al final terminaron metiéndolo, un primo de este señor, que le secuestran al hijo, a la persona que se oponía, y lo regresan sin los 3 dedos. Así es. Básicamente así, ¿no? Así fue. Y este es el símbolo de cabeza de la que contaba. Entonces, más o menos, ese es el personaje del que estamos hablando. Entonces, digo, evidentemente no vamos a ser amigos. Yo se enojó porque solicité, bueno, lo denuncié 4 veces. Y luego comparecía en la Cámara de Diputados para la sección instructora, muy divertido. Paradójicamente, el presidente de la sección instructora era Pablo Gómez, que yo terminaría entregándole. Y ya, pero la verdad fue un tema interesante. Y una jurista que yo aprecio mucho, diputada en ese momento del PRI, votó a favor de la sanción de cabeza de vaca, Claudia Pastor, y la verdad es que me pareció, creo que fue un gran ejercicio. Ojalá, lo que no entendí fue por qué ya no solicitaron la declaración de procedencia en contra del hermano, que también había elementos para enjuiciar. Pero bueno, un poco un ejercicio dentro de este mismo grupo. Déjenme plantearles así: ¿cuánto gastarían ustedes en su tarjeta de crédito American Express en 3 años? Pero échenle ganas. Esta es la 17ª economía del mundo, échenle ganas, sacarlas al gobierno, ¿no? No, American Express. No, bueno, uno de estos personajes ligados a este grupo político aparece con 150 millones de pesos en 3 años en su tarjeta en tarjetas de American Express. Si alguno de ustedes me dice que había gastado 100,000 pesos al mes en su tarjeta, ¿no? Tiene créditos hipotecarios como los míos, no, aquí no hay créditos hipotecarios, son 150 millones de pesos. Pago al contado de casas de 30 millones. 17 casas en Estados Unidos. A ver, sí hay un tema. A ver, sí hay un tema. O sea, sí, la corrupción sí es un tema al final del día, ¿no? Bueno, ahora, por eso hay que buscar a los beneficiarios finales en los actos de corrupción, ¿no? Si la tía o el sobrino, etcétera, resultan que empiezan a tener muchos inmuebles, ojo, esto es un tema que habría que revisar. Ahora, ¿qué tenemos que avanzar también en el control de los PEPs, las personas políticamente expuestas? Y ahí el sistema financiero creo que ha hecho un gran trabajo en identificación de PEPs. Uno, en mi caso, dejó de ser funcionario público y siguió siendo considerado PEP por lo menos 3 años más. Ojo, pero aquí el tema sería cómo hacemos para que los sujetos obligados por actividades vulnerables, vendedores de autos, de joyas, de arte, etcétera, también puedan identificar a los PEPs y tener mecanismos de due diligence, customer. Ese creo que es uno de nuestras asignaturas pendientes, porque hoy en día es muy fácil saber quién es el secretario de Hacienda y Crédito Público Federal, pero si ustedes me preguntan quién es el secretario de Finanzas de Colima, pues aprovechando que Colima no vino, ¿no? No sabe quiénes, honestamente, ¿no? Y bueno, el último tema que plantea ahí es la unidad de inteligencia patrimonial económica. Perdón, es que me estoy tardando de más y llevo ya mucho tiempo, pero a ver, voy a tratar de ser muy rápido. Adelante, por favor.
Primero, ¿cómo estamos? Algo ya habíamos comentado sobre esto. El informe de barómetro global de la corrupción mejoró de 2017 a 2019 61,44%. Todavía falta el reporte de 2021 que tiene que salir estos meses y estaremos viendo si hay una mejora o no. El índice de percepción de la corrupción 2021 nos quedamos igual que en 2020, lugar 124. Se mejoraron 6 lugares en 2020, de 2019 a 2020 y 8 lugares de 2018 a 2019. Sin embargo, insisto, todavía falta mucho por hacer. La encuesta de INEGI habla de una disminución leve del 91% a 87% de percepción de corrupción. Adelante, por favor. Ahora, hay muchos elementos que también aquí el informe barómetro 2021 indica que en América Latina en general hay una enorme desconfianza en los poderes legislativos, policías, ejecutivos y en la judicatura. Les va mejor a la judicatura que todos los demás, eso también hay que decir, a nivel Latinoamérica. Y de hecho, Latinoamérica, cuando planteó el informe, señala, les decía, México tiene la mejor estructura normativa, con todos sus errores, pero tiene problemas de implementación. Mientras Chile, por ejemplo, tiene un menor diseño institucional, pero tiene mucho más eficacia. Adelante, por favor. Ahora, casos, adelante, por favor. Esto que ya es público, además, espero que si alguien me hizo el favor de comprar el libro de Fisipiles de Fobias o leerlo, no como uno de mis primos que me dice que está bueno para el insomnio, me lo agradecía mucho. Pero claro, este es un asunto que me tocó conocerlo por dentro, por fuera, desde hace muchos años. Ustedes pueden ver, también esto es público, formó parte de los asuntos penales en contra de Emilio Lozoya y también de la propia denuncia que Emilio Lozoya presentó contra contra 71 personajes, personas físicas y morales de la vida pública nacional. Al centro, en azul, se encuentra Lozoya, digamos, viendo de frente de la pantalla a su derecha, hay un círculo rojo en donde está la esposa de Lozoya y después otro círculo rojo con una empresa. Esa empresa se llama Yacani, recibe recursos de Alemania. Hay que recordar que Lozoya estaba casado con una señora alemana, hija de uno de los magnates de la venta de jugos, una de las familias más ricas en la empresa, en ese tipo de empresas en Alemania. No cualquier cosa, una exportadora muy fuerte en cuanto a fruta y procesamiento de fruta. Esta empresa tiene dos accionistas. Una es la esposa de Lozoya y otro hacia arriba ustedes pueden ver otra persona, otra figura, que además es apoderada legal de 4 empresas que terminan distribuyendo el dinero de Yacani hacia empresas fachada. Es lo que ustedes pueden ver en la parte final. Ahora, si siguen la línea, van a encontrar, o arriba exactamente de Lozoya, hay una empresa en amarillo. Esa empresa es Altos Hornos de México y representa el 30% de la economía de Coahuila. Esta empresa, las líneas que ustedes pueden ver hacia arriba, es que mandaba recursos a UHL y hacia la, digamos, izquierda, manda recursos a empresas filiales de UHL que terminan mandándole esos mismos recursos a una empresa, Latinoamérica Holding Capital, y otra empresa llamada Secapa. Ambas empresas son constituidas en Islas Vírgenes y Emilio Lozoya es el apoderado. Hablando de beneficiarios finales, me tocó un caso donde una empresa en Poza Rica, constituida por un despachador de una gasolinera y por un vendedor de seguros, que ninguno tenía pasaporte, no habían podido salir del país, por lo menos en temas oficialmente, formalmente. La empresa abre una cuenta en Panamá, Odebrecht termina depositando $1 millón a esa empresa en Panamá y, claro, el apoderado legal de esa empresa se llamaba Emilio Lozoya. Sí, la pregunta sería, ¿ustedes creen que si un despachador de una gasolinera tuviera $1 millón de dólares en Panamá, seguiría trabajando despachador de la gasolinera? Yo creo que no. Y eso es finalmente lo que vemos en este caso. Son $10 millones, lo que le paga Odebrecht al señor Lozoya, no todo para él, seguramente una parte para la campaña. Y por otro lado, cuando surge el escándalo de Lavallato, se cierran las cuentas de Latinoamérica Holding Capital y Secapa y los recursos se van a una empresa
digamos, roja de esta parte, que se llama Tochos. Esa empresa Tochos lo que hace es que empieza a recibir y a transferir a México transferencias internacionales por $1,5 millones de francos suizos, $1 millón, $2 millones, $1,080,000 francos suizos. Cada una de las líneas rojas que ustedes ven ahí son transferencias de esas cantidades, ¿no? Digamos, cielita, es decir, nuevamente, ¿qué generó esto? Pues finalmente es corrupción. ¿Y en qué se traduce eso? Pues en tener malos servicios, en tener pagos reducidos para la policía, no tener buenos sistemas de alcantarillado público, es decir, que no, el dinero finalmente se agota, y si se desvía una parte para el pecunio personal o para campañas electorales, el resultado es este, ¿no? No sé, a lo mejor en el Congreso del Estado de Querétaro son las cantidades, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia, pero uno no está acostumbrado, ¿no? Aquí el abogado Armando Coronel a veces los gana al día, pero no, si uno es notario, pues, adelante. Este caso también es un caso muy bonito, logramos, se presentó la denuncia, se logró la judicialización del caso, la detención de este magistrado, se trabajó de manera conjunta con el Consejo de la Judicatura Federal, con la Fiscalía Anticorrupción. Es un caso bonito también. Este magistrado lo que hacía, bueno, había un operador, un abogado del Carta Jalisco Nueva Generación, y este abogado lo que hacía era tramitar los amparos. Tenía un despacho, pero el despacho no estaba fiscalmente constituido, y claro, a quien le trabajaba evidentemente solo al narcotráfico. Pero logra disminuir una pena para el Menchito, logra disminuir una pena para uno de los sicarios, el K24, logra, incluso para el Pelón, alguien que ni siquiera era del Carta de Jalisco, también logra concederle amparo o disminución de penas al final. Pero la parte relevante es que este abogado, por ejemplo, como hay un cuadro de este lado, con vehículos, no sé qué hacen ahora, pero son vehículos, compra 12 vehículos de alta gama y un jet ski. Claro, ¿quién los utilizaba? Magistrados del Poder Judicial de la Federación, incluyendo este magistrado, que termina recibiendo en sus cuentas 76 millones de pesos a lo largo de varios años que finalmente no puede comprobar, ¿no? El problema final de él está en no poder justificar los ingresos. Y bueno, queda sujeto a proceso penal por enriquecimiento ilícito, pena privativa de libertad, y el entorno va encontrando a otros elementos del propio Poder Judicial relacionados. Entonces, este es un caso de éxito, me gusta, insisto, ya todo esto es público, pero lo que quiero plantear aquí es, ojo, ¿cómo se opera? En este caso fueron resoluciones judiciales, lo que se buscó. El caso de Lozoya era contratación gubernamental. Adelante, por favor. Este también es muy bonito. Imagínense una empresa que dura 3 años de vida. Pemex contrata, pero no hay susceptibilidades de alguien. No, alguien es hijo del magistrado del Poder Judicial Federal. A ver, aquí ya voy rápido. Esta es la estafa maestra versión Pemex. 83 millones se contratan a la Universidad de la Chontalpa en Tabasco. La Universidad de la Chontalpa lo que hace es pagarle 80 millones a una empresa, Maeca, que estuvo constituida 2 años y que manejó en esos 2 años 407 millones de pesos. Claro, este caso solamente abarca los 80 millones, pero habría que revisar el ingreso de los otros 320 millones. Pero el dinero o lo sacaban en efectivo o lo mandaban a empresas con las características de fachada, que de hecho el SAT las señaló como empresas fachada, y esto pues generó el seguimiento de los recursos que nos permitió llegar a que el dinero terminaba en las manos de los familiares de la persona que había autorizado los contratos por parte de Pemex. Adelante, por favor. Esta es una belleza, ¿no?
Como todos ustedes saben, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de devolverle a los estados y a los municipios el ISR que se haya pagado en exceso. Entonces, el señor Mancera, no sé si el señor Mancera, pero el señor Miguel Ángel Vázquez, que era el secretario de Finanzas, sí, contrata 4 despachos. A los 4 despachos les termina pagando como como 1.200 millones de pesos. Nuevamente, abogado coronel. Hay fines de semana que no se los gasta, pero es una cantidad muy grande, 1.200 millones de pesos. Le termina pagando 1.200 millones de pesos y, creo que lo más importante aquí es que cuando se empieza a revisar cuándo había devuelto el dinero a Hacienda al gobierno de la Ciudad de México, resulta que lo había devuelto antes de que se celebraran los contratos de adjudicación directa hacia estas empresas. Una de ellas, por cierto, relacionada con una sobrina de Felipe Calderón. Resulta que no estuvo ni algo, pero bueno, ya, eso ya es chisme. Entonces, pero bueno, uno no puede ser de una área de inteligencia si no hay facultad indagatoria, ¿no? Aunque algunos los llaman chisme. Pero bueno, al final del día, ojo, 1.200 millones. Adelante, por favor. Este otro caso, ya creo que terminamos, ya terminaría. Esta es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 151 millones de dólares en una transferencia que viene de Suiza a Estados Unidos, de Estados Unidos a Hidalgo. Y aquí el tema es el dinero que va a Azerbaiyán, va a Surinam, va a Venezuela, raro, por decirlo menos. Y bueno, el líder de este grupo político se encuentra en este momento pues, en el altiplano privado de su libertad. Adelante, por favor. Bueno, Genaro Barcelona. Este sí se la, esta sí la, este sí. Los hoyos hasta parece niño de despecho. 2.600 millones de pesos, 2.600 millones de pesos, 77 millones de dólares además. Y además contratos por un diagnóstico por 32 millones de pesos con el gobierno de Mancera. El dinero se iba a Panamá, se iba a Israel, se iba a Curazao y después regresaba a Miami, que era donde García Luna tenía su residencia. ¿Por qué estamos donde estamos en materia de violencia? Se inició con el sexenio de Calderón y se inició también por, insisto, malas estrategias, querer dejarlo todo al uso de la fuerza en vez de limitar, tener a la inteligencia, porque al final del día un sistema de seguridad te exige eso: seguridad, prevención, inteligencia, procuración de justicia, impartición de justicia y ejecución de penas. Es un modelo holístico. Adelante, por favor. Lo dejaría aquí. Muchísimas gracias. Quiero pues, agradecerle nuevamente al Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro. Quiero agradecerle, por supuesto, a Los Ángeles Urquiza. Quiero agradecer, por favor, Gonzalo transmite a la rectora mi agradecimiento por esta oportunidad de venir a mi casa, a estar en Querétaro y, bueno, permitirme conversar con ustedes unos momentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin lugar a dudas, hablar de la corrupción, qué mejor que hacer con el doctor Santiago Nieto Castillo y más por la experiencia y los hechos vividos. Gracias, doctor, por acompañarnos en este marco de este congreso de 50 años del Colegio de Abogados Litigantes. Y bueno, la decisión va a hacer un reconocimiento. Doctor Santiago, la verdad, maravillosa su conferencia, llena de datos importantísimos que tenemos que conocer los mexicanos. Los abogados somos una barrera contra el delito. Esa es nuestra vocación y debemos poner un grano de arena para que esto no suceda en nuestro país. Es una lástima que el dinero de los impuestos de gente pobre, de gente que tiene una casita,
se vaya hasta Dubái o a otra parte del mundo porque los gobernantes se lo roban. La verdad no es justo. Muchas gracias, doctor Santiago. Maravillosa su conferencia. Me voy a permitir darle un reconocimiento al doctor, que como ya se ha dicho, lo ha propiciado la CONCAM, los fundadores y expresidentes del Colegio de Abogados Litigantes, que ya son muy pocos, y la BAMPAN, que está representada por la doctora Yadira. Y la placa dice: cumplimos 50 años. Gracias por estar en esta importante celebración y por sus sabias palabras, doctor Santiago Nieto. Adiós por su bondad, a nuestra competencia, por la motivación para superarnos y porque su imitación nos engrandece. Querétaro, 6 de mayo del 2022, doctor Delfino Vargas, CONCAM, doctora María Los Ángeles Urquiza, fundadora del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, doctora Yadira Judith Cepeda Sosa, de la Barra Nacional de Abogadas, en donde toda la República tiene representantes. Voy a permitirme darle la placa y le voy a pedir a la maestra Verónica que pase conmigo para otorgar unas preseas que también tienen mucha historia. Permíteme. Esta presea que otorga los fundadores y presidentes del colegio se instituyó por el primer presidente del colegio, doctor Ignacio Paulín Cosío, y se llama Presea Honoris Causa al Mérito Académico. Yo creo que fundadores y expresidentes, con mucho cariño les vamos a dar a nuestros expresidentes, que ya hay por aquí también muy pocos. Bueno, me permito darle al doctor Santiago su placa. De la misma forma, comentaba la maestra Mauricia, le pediré por favor que pase a recibir su presea honoris causa al mérito académico por parte de los miembros fundadores del Colegio de Abogados, al maestro Armando Cornela, que está presente, al maestro Antonio Perea Servín, por favor, ¿cómo se encuentra? El maestro Antonio Perea, el maestro Gonzalo Sánchez Vargas, por favor, si pueden pasar, y al maestro Sergio Fernando Díaz, por favor, maestro, son parte, miembros fundadores del Colegio de Abogados. Los licenciados Armando Coronel Ramírez, Antonio Perea Servín, Gonzalo Sánchez Vargas y Sergio Fernando Díaz fueron presidentes del colegio durante los 50 años de vida que Dios nos ha permitido. ¿Ya han formado? Entonces, sí, se han portado bien. Bueno, a todos nuestros presentes, a todos los que nos han acompañado
durante este interesantísimo Congreso Nacional, primero en su género. Esperamos que sigamos propiciando estas verdaderas reuniones de cultura. Nuestra felicitación por tan buen desempeño. Gracias a todos por garantizar el éxito de este Congreso. Y se declara clausurado este Congreso Nacional de Derecho Constitucional y Dios nos bendiga. Gracias. solicitamos que el doctor Santiago Nieto Castillo imponga la medalla a la doctora María de los Ángeles Urquiza Rubio. ¡Bravo, bravo, bravo! 50 años de preparación del trabajo del Estado.